Hola, soy Laura Milena Bolaños Pulido, actriz profesional egresada de la Universidad Central en convenio con el Teatro Libre de Bogotá y actualmente emprendo un proyecto que se llama BAS. BAS significa Búsqueda Armónica de la Sensibilidad y consiste en la construcción de experiencias que ayuden a aproximarnos y a identificar un poco más nuestra propia sensibilidad. La sensibilidad entendida como esta traducción consciente de todo aquello que sentimos y percibimos, de todo aquello que nos permea como seres humanos. Propongo los siguientes espacios para abordar esta búsqueda. Creer, que son los laboratorios o encuentros para generar la experimentación y tener el contacto con los motores de la sensibilidad. Crear, que es la formulación de experiencias, de expresiones artísticas para vincular estas experimentaciones y poder comunicarlas. Y crecer, que son los procesos o los espacios para expandir estas experiencias. La idea surge hace aproximadamente 2 años y se lleva a la luz el 15 de marzo del 2019 con la muestra de una de las escenas de un monólogo que se está escribiendo con estos parámetros. El monólogo se llama Pasos de Mujer y surge desde las inquietudes alrededor del sentir de la mujer, de las personas que han sobrevivido a los vejámenes de la guerra y del tejido como este saber heredado, como el legado que me dejó mi abuelita. Yo formulo un laboratorio que se llama Tejiendo Palabras con el fin de aportar dramatúrgicamente al monólogo y también de crear la escenografía del mismo, que es tejida. Y la idea es hacer una gira por Latinoamérica en donde se pueda expandir la experiencia y recoger insumos para un nuevo proceso. En general, busca que sea consciente nuestra aproximación con nuestras emociones, ya que las emociones son la conceptualización de todo aquello que sentimos, percibimos, etcétera, etcétera. Culturalmente tenemos muy relegadas las emociones y hasta subvaloradas, y hablamos de controlarlas, pero ¿cómo vamos a controlar algo que no conocemos? La invitación es aproximarnos a nuestra sensibilidad para conocer y entender un poco más nuestras emociones. ¿Y tú qué dices? ¿Vas? Buenas, Bienvenidos, buenas. bienvenidos, gente linda, gente hermosa, gente deliciosa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo se encuentran en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche? Bienvenidos a lo que es el 5.º capítulo de Anakia Media. Por si no nos conocen y esta es la primera vez entrando en este hermoso stream, mi nombre es Santiago Velázquez, más conocido como Anakia. Soy productor y DJ de Tecno. Y mi nombre es Diego, más conocido como Estrada.ph. Soy fotógrafo y realizador audiovisual. Bueno, les comentamos un poquito. Si esta es su primera vez acá en este bello formato llamado Anakia Media, acá pues nos concentramos principalmente en exponer y en hablar, conocer más artistas emergentes colombianos, hablar un poco de sus motivaciones, de lo que le inspiran, de absolutamente todo lo que está pasando detrás de ellos. Y el día de hoy pues tenemos una invitada muy especial que estamos muy felices de compartir. Diego, cuéntenos, muchacho, ¿quién es? Bueno, pues nuestra invitada viene desde Facatativá, es Laura Bolaños. Ella es una artesana por tradición, maestra en arte dramático, egresada de la Universidad Central. Tiene diferentes formaciones en formaciones artísticas en música, danza, literatura y circo. Y también es la directora y programadora de la Casa Teatro Aguilar en Facatativá. Ya más prontico vamos a estar... Ah, Gemma, tranquilo. No te preocupes. El invitado del día de hoy, cambiamos. Es invitada, los tenemos ahí escrito invitada con X para que estén pendientes. Ahí están su página web, su página personal y también la casa de Casa Teatro Aguilar en Facatativá. Entonces ahora sí, antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias al Estímulo Jóvenes en Movimiento del Ministerio de Cultura y también muchísimas gracias a los Monstruos del Cine por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulo, qué mejor para que nos dé una presentación, una introducción mucho más desmenuzada, cual pollito, más que Laura. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago y Diego, mil gracias por invitarme a su programa, mil gracias por este espacio que están abriendo precisamente como ventana, como puerta también para que los artistas podamos conocernos y también podamos enlazarnos, así que de verdad,
un aplauso cerrado para este proceso y muchísimas Esteo. gracias por invitarme. Ay, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Pues realmente estuvimos viendo el trabajo que hacías y pues nos llamó Nos mucho la gustó atención. mucho, Nos gustó demasiado. Muy chévere todo. Muchas gracias. Pero bueno, cuéntanos un poco de ti. Y, o sea, cuéntales a la gente quién eres. Ya, pues, ¿Quién bueno, soy? ya lo conté yo un poco, pero dale. Sí, no, es que las presentaciones siempre son ostentosas, ¿no? Pero Mejor. realmente, pues eso ya pasó. Ya el confrontarse pues con el ser es un video, ¿no? Ya es otra cosa. Sí, siempre. Y bueno, no sé, yo soy, porque soy. No, y nos ponemos aquí filosóficos. No, mentiras. Bueno, soy una persona creativa, profundamente apasionada por las artes y que ha visto también en el arte una fuente de transformación social. Eso soy. Súper. Suena re lindo, suena re lindo. Trascendentalismo. No, pero ¿qué es el arte sino trascendental? Sí, Ay, muy bien. pero sí, total. Sí, ahí sí. Tiene que directamente. trascender, el arte siempre tiene que trascender de cierta manera. Total, me encanta porque estamos hablando entre artistas, entonces nos entendemos. Nos entendemos, tenemos el mismo lenguaje. Esa es la idea de este espacio. Y bueno, ya que estamos hablando de arte, ¿qué es el arte para ti? ¿Qué es el arte para Laura? ¿Qué es el arte para mí? El arte es una posibilidad infinita que nos acerca con todo el macrocosmo y microcosmo del ser y de las posibilidades, ¿no? Nosotros, digamos que los seres humanos, por las maneras en que estamos también educados, estamos divididos muchas veces desde el cuerpo, del espíritu y la mente. Pero en la realidad de nuestra vivencia, o sea, de nuestra, ¿cómo decirlo? De nuestra experiencia, pues somos indivisibles, ¿cierto? El arte es una oportunidad para poder darnos cuenta cómo podemos ser más. O sea, como estar más en ese presente de ese ser indivisible, ¿sí? Y en ese momento en el que tú, por ejemplo, te pones o te expones o estás en un proceso de creación o estás incluso en un proceso pre o cuando ya está en el público, en ese instante de conexión, la conexión es tan grande, o sea, que es tan difícil de descifrar en palabras, o sea, creo que ningún artista podemos definirlo como tal, ¿cierto? Como en el momento en que está siendo ejecutada la obra de arte, es demasiado... La conexión es tanta que es muy difícil definirla, como en términos de palabras, ¿no? Como que ahí es un estado y es un estado presente. Entonces creo que el arte es el estado más presente en el que podemos encontrarnos los seres humanos. Se podría decir que, digamos, por esta misma razón, por esta misma conexión de la que nos hablas, fue que escogiste el arte sobre cualquier, digamos, otra, no sé, otra... Posibilidad. Sí, cualquier otra rama de lo que sea, matemáticas. Sí, algo así. Fue, digamos, esta conexión la que nos cuentas, que fue la que dijiste, parce, el arte es acá donde quiero estar y, digamos, donde quiero que mi vida gire, o cuál. O sea, ahorita que dijiste las matemáticas, yo escogería las matemáticas, la física o la biología o cualquier ciencia exacta para vincularla con el arte. Pero ahora frente a la pregunta que ustedes hacen, que es puntual, ¿por qué escogí el arte? Precisamente creo que uno llega con muchas preguntas a este mundo, o sea, realmente cuando empieza a tener ese proceso de raciocinio, empieza a preguntarse, bueno, pero ¿por qué estoy acá? Y entre tantas preguntas, yo siempre he sido muy sobreanalítica, siempre, o sea, yo nunca entendí por qué, pero sí. El existencialismo me allanó. Tienes esa mala maña. Se podría decir. Un poquito. Y sí, creo que en esas preguntas no encontraba otra vía de respuesta que no fuera el arte para
siempre tenía que ir hacia mí, y creo que el elegir el teatro como una profesión fue precisamente por la pregunta de cómo puedo entender por qué estoy aquí y cómo puedo entender un poco más este mundo, ¿no? Y para entender el mundo sentía que tenía que entenderme primero a mí, porque pues finalmente uno es el vehículo con el que entabla relación con el mundo, ¿no? De la Claro. conexión con la que hablábamos. Entonces, para poder tener esas conexiones y para poder entender un poco más cómo se generan esas relaciones, pues era como, no, pues tengo que entender cómo funciona todo esto, y no encontraba otra forma, digamos, más precisa que no fuera indagando profundamente en el ser humano y en las emociones, y porque siempre fui muy emocional, entonces, y notaba cómo la reacción de mis emociones intervenían en mi medio inmediato, ¿no? Como que generaba reacciones, porque mi familia también tiende a ser, mi mamá sí es muy emocional, ella es profesora de lenguaje, pero mi papá y mi hermano son más, ellos son Como las estrictos. matemáticas de la casa, administrador, y mi hermano ingeniero, ¿no? Ok. Entonces como que son más prácticos. Entonces como que mis reacciones, y al yo reaccionar de una manera emocional, pues irrumpía mi medio más cercano, que era mi núcleo. Y claro, al ver que esa reacción les afectaba, pues yo también no entendía por qué. Y sentía que era duro a veces de transitar, como bueno, pero claro, yo no puedo como controlar esta emocionalidad, no entiendo por qué reacciono tan duro o de ciertas maneras, ¿no? Porque no siempre uno reacciona igual ante la emocionalidad. Estoy de acuerdo. Sí, o muy feliz, o muy triste, pero siempre reacciona, siempre muy Sí, hacia afuera todo. eso me encanta. Digamos, ahorita me surgió una pregunta. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el arte? Uy, no sé. O sea, siento que, digamos, todos los artistas tenemos como este breaking point de decir, por ejemplo, digamos el mío, a los 9 años, me acuerdo mucho que un amigo llevó una guitarra al colegio y no sabía tocar, pero sabía tocar como media canción, pero todo el mundo le ponía atención a él. Y yo dije, yo quiero eso mismo. Yo quiero esa atención, quiero yo eso. quiero Sí, esa sí, sí. atención en mí. Digamos, como eso fue mi breaking point de decir, voy a aprender a tocar guitarra, y como desde ahí estuve muy vinculado con la música. ¿Cuál fue tu breaking point? Yo creo que para mí siempre fue una influencia muy fuerte mi abuelita, ¿sabes? O sea, mi abuelita, quien me enseñó a tejer, por eso es que pongo que sea artesana por tradición, porque realmente no fue como voy a aprender por YouTube o no, ¿sí? Sino que realmente fue por que ella me enseñó a tejer. Y ella era así, o sea, ella tenía muchas expresiones, y era de las personas que, por ejemplo, yo pasaba mucho tiempo con ella desde chiquita porque mis papás trabajaban. Sí. Entonces, ella cocinando le daba como la artistada, y estaba haciendo arepas y empezaba, oh, hermosas manos de mi madre amada. Y yo, ¿qué es esto Qué tan chimba. impresionante? Hermosa, o sea, eso. Y ella hacía eso muy seguido, ¿sí? O sea, y le explicaba a uno como cosas de, no, las comedias, ella cuando pues en su época, digamos, de trabajo, ella era campesina, pero fue también profesora de una escuela, de una vereda, al ser una persona que había tenido educación primaria en su época, que entonces ella le explicaba a uno como, mamita, eso era tener mucho, ¿sí? O sea, el que usted tenga educación universitaria, es una cosa que para nosotros es mucho, muchísimo, porque si yo que tuve primaria y luego pues que las hijas tuvieron bachillerato y demás, era un privilegio en el lugar donde ella estaba, que le otorgaba, o sea, era de respeto, que le otorgaba la posibilidad de dictar clases en la escuelita y ser por varios años como la profesora de la escuelita. Entonces, ella ahí se aprendía todas estas poesías y todos estos refranes, y le explicaba a uno. Ella, cuando yo decidí ser actriz, no le decía a uno actriz ni actuación, sino que ella hablaba era de comediante. Ok. Ella Ok. decía
claro, porque esa era su percepción de lo que yo hacía. Ok. Entonces, no, es que usted interpreta las comedias, entonces usted es una comediante. Ah, Y yo pero... estoy comediante, pero... Pero sí, 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 sí. ok, bueno, pues Otra ya que hablas un poco de esto pues de que eres artesana y todo esto, pues al comienzo hablábamos de que tienes varias ramas artísticas. Cuéntanos un poco de todo eso. De hecho, pues digamos que la descripción la sacamos de tu página de Wix, que pues ya saben, Que recuerden que pueden utilizar el comando invítale en el chat para que puedan tener los links de todo. para que vayan y chismoseen un poco. Y pues entonces cuéntanos un poco de todas esas ramas artísticas en las que en las que estás Involucrada. involucrada. Bueno, involucrada, bueno, permeada y ha sido también, no sé, desde la misma búsqueda tal vez. Y es que también la actuación te presta, o sea, todo lo que tú o sea, todo lo que tú aprendas, todo te va a servir para la actuación, ¿sí? O pues digamos que eso ya no condiciona al actor. Un actor puede ser actor, un buen actor solamente con saber actuar. Y saber actuar, créanme que todos lo sabemos hacer porque pues todos hacemos cosas a diario. Ya lo otro es la exposición, Okay. que eso es lo que es un paso que hay que atravesar. Pero pues digamos que hay muchos paradigmas con el término de la actuación porque la gente dice, no, yo no sirvo para eso. Y uno dice como, pero parce, si usted le dicen como haga un reclamo, usted sabe cómo hacer un reclamo porque lo ha vivido. Claro. Y eso es actuar, pero entonces ahora préstese a otra piel y ahora a la exposición. Creo que es lo que nos cuesta a los seres humanos, un poco es eso, el observar y ser observados. Pero eso también se entrena. Pero bueno, me desvío un resto, porque es que la actuación me gusta mucho. Y dentro de ese lugar, pues claramente también desde muy chiquita fui muy dada a acercarme a las distintas artes, ¿no? Como que pues empecé a tocar bandola en una tuna, me gustó cantar, entonces me metí a un coro, y me gustaba mucho bailar, pero entonces el bailar sí era una cosa más como que se desarrolló en la misma familia, como de las fiestas familiares y Del desorden. Claramente, el desorden. Buenísimo. así tal cual de merenguear y salsear y así en la casa. Entonces uno dice como, ay, esto se puede pasar a la escena y se puede empezar a entrenar. Y ya conocí la danza contemporánea y a partir de la danza contemporánea, de hecho alcancé a hacer un curso sobre danza contemporánea antes de ingresar a la carrera de actuación como tal, y dentro de la carrera de actuación, que es el pénsul del teatro libre, porque en esa época es el convenio de la Universidad Central con el teatro libre, ahí también nos daban clases de música y nos daban clases de danza. Re Y bien, digamos que Súper sí, integral. es muy integral. buenísimo. Qué genial. Porque igual nos brindan las herramientas que ellos saben que nos van a exigir a los actores cuando salgamos de la carrera. Y el entrenamiento allá fue bastante duro, o sea, era un entrenamiento muy rígido. Entonces, aparte de tener entrenamiento de actuación, o sea, que de movimiento respecto a la actuación, porque hay mucha gente que dice como, pero en el teatro, ¿qué se estudia? No, hay muchísimo. Pues de hecho, yo que estudio medios audiovisuales tengo una clase de dirección de actores y más o menos nos explican pues un poco de cómo utilizar los recuerdos de uno para así entrar en papel y las memorias, exacto, las memorias de sensación y todo esto. Y pues eso uno no lo sabe, o sea, son recursos que uno ya de pronto entendiendo le dice, ok, ya puedo actuar mejor, ya puedo generar un llanto, ya puedo generar, porque digamos, él sabe que yo soy malísimo para actuar, pero pésimo. Uy, una vez Laura era buenísima. Porque Uy, no lo cuente. Cuéntelo, por favor. es que era muy chévere porque pues una amiga nos contactó de la U, nosotros habíamos estudiado con ella, pues digamos como que, no sé, como que somos bien saludables, entonces como que nos llevamos bien con varias personitas. Y nos dijo, marica, necesito a 2 actores como que
para allá, o sea, y nosotros como no tenemos a nadie, No tenemos actores, pero nos tenemos. sí, si te sirve de algo, puede ser. Y él nos dijo, bueno, hágale. Y era buenísimo porque en una escena creo que yo tenía que llegar a apuñalar a Diego. No, o sea, eran como dos escenas. Era en una donde como que había un sonido raro, yo estaba durmiendo y pues yo tenía como que levantarme y decir como, hey, ¿qué está pasando? Pero se notaba muchísimo que yo estaba esperando como el sonido para levantarme y era como súper recitado, era como, oh, ¿qué está pasando? Horrible, o sea, era terrible. Sí. No, y lo de la puñalada, que era la segunda, yo me emocioné o algo y comencé así. Me y pegó re duro. Y después tenía que hacerse el muerto y era como que, no sé. Después me arrastraron como por mitad de una casa con una sábana. Sí, o sea, realmente fue muy gracioso, fue muy chévere porque digamos también, esa siento que fue como una de las primeras, del primer acercamiento de nosotros hacia el teatro y pues digamos, bueno, el actuar, digámoslo así. Hacia la actuación, sí. Sí, porque ya teatro es... Sí, ya es sí. otra cosa. Pues ya es la disciplina como tal. Entonces, hacia la actuación. Y pues nos pareció muy chévere. Y también hemos estado pues un poco cerca de todo esto y pues sí es un mundo que nos llama. Sí, pues digamos que ya estamos mucho más cerca por cuestiones de que pues ya estamos mucho más adentro en cuestiones artísticas y todo eso, entonces pues también uno ya se enriquece un poco más de conocimiento y ya uno no hace esas cosas. Ya uno no espera el pie. Ya uno sabe que no hay que esperar, ¿no? De hecho, ahorita que hablabas sobre un poquito sobre la sensibilidad, era buenísimo porque acá en el chat escribieron el arte como medio para hacerse más humano, llegar a ser más sensible. Y de hecho, sí, inclusive se podría decir que tú llegaste como al ser sensible teatral a partir de tu abuela. Y fue como tu abuela quien te mostró y como que te inculcó a partir de, no sé, crear estos mundos cuando hacía las arepas. Con estímulos. Sí, exactamente. Total. O sea, como esa historia me encanta. De hecho, hasta pues, madre, un guión de una película sería re lindo eso. Sería o sea, re lindo. como- Un personaje que en cualquier Sí, momento es como, le- es aparece. como super historia de Disney, Sí, exactamente. literal. Suena muy lindo, suena muy lindo. Hagámoslo ya. Ah, Obligado, 1.000.000 de copias obligado. Ahorita, ¿cómo ha sido tu trayectoria como artista? Ya teniendo, o sea, conocemos un poquito de pues de los inicios, desde comenzar a tocar instrumentos, desde cantar, desde las arepas, desde absolutamente. Ay, qué lindo. Pero digamos, ¿cómo es la trayectoria de artista ya fuera de la universidad? ¿Cómo es el mundo del arte? Uy. Yo entré con esa misma idea de el arte como un mecanismo de transformación social y aún lo sigo creyendo. Claramente creo que por lo mismo estoy en Faca y no en otra parte del mundo. Pero digamos que, bueno, pasan muchas cosas en el transcurso, ¿no? Y uno tiene que verse enfrentado con muchos monstruos internos y también con mucho de lo que se trata la industria. Y la industria dentro del marco del capitalismo es muy fuerte porque pues te vende una idea de la estrella, de llegar a un punto, de llegar a un nivel y tal. Y entonces, ¿qué hacen con las personas que soñamos con ese ideal, digamos, del artista? Que digamos es y no es, ¿no? Porque digamos muchos de los procesos en los que nosotros nos abordamos el proceso del arte, lo hacemos por eso, porque nos toca profundamente y hay algo interno y hay una decisión también y hay un corazón, hay algo muy vivo que hace que nosotros nos inclinemos por esa pasión. Y creo que el capitalismo aprovecha esa pasión para vendernos esa idea de el artista. Entonces, y la estrella, y la fama, y todo lo que hay detrás de esto. Entonces, si compras un taller con tal profesor, entonces vas a llegar a tal lugar. Si haces esto con tal director, vas a llegar a tal lugar. Si haces esto otro, ¿sí? Y muchas veces los mismos artistas nos encargamos de sostener ese proceso. Y ese es un proceso muy perjudicial para el arte en sí mismo. O sea, digamos, yo entiendo que los artistas tenemos que vivir de algo y muchas veces son talleres, pero me parece un poco complicado cuando toda empieza la industria de, digamos, esto es algo que pasa mucho en el teatro, los grandes directores dirigen, digamos, en vez de
de verdad abrir campos y abrir puertas y abrir oportunidades laborales, lo que hacen es que su nombre lo aprovechan para generar entonces estos talleres para que para que vengas y actúes conmigo. Entonces primero págame un taller y yo digo, bueno, listo, está bien, se ganó su nombre. Bueno, son procesos que yo tengo mis dicotomías porque claramente yo también he estado haciendo mis talleres con algunos directores y también le pago a gente que digo como, uy, le pago, pero entonces le pago es porque quiero tener su conocimiento, ¿sí? Claro. Y ahí ya uno tiene un criterio y ya pasó por ese filtro de que a veces sale uno de la universidad y entonces es un borbandeo de, bueno, ¿quieres llegar a algún lugar? Entonces cómprame esto, cómprame, tal. Y resulta uno financiando los sueños de los demás y cuando se da cuenta no ha construido nada, ¿sí? Y eso, y en ese proceso, pues digamos, en el proceso también de asociación, lo último que quedó muy vivo en las academias dentro del teatro era el tema no, es que bueno, no te puedes regalar, y tienes que cobrar y tienes que hacer valer tu trabajo y sí, es una realidad. Y por ejemplo, hoy yo digo como listo, a mí me pasan cosas maravillosas que digo como no me pasan siempre, pero ya después de que lo ven a uno insistiendo tanto y de verdad trabajando, dándole, porque esto es de trabajo, o sea, digamos, yo lo que digo es como, si uno quiere llegar a algún lugar y que si es verdad que se puede hacer y que se puede lograr, no es que estemos hablando sobre quimeras, sino que todo requiere de ir paso a paso y de cumplir los escalones que hay que dar. Y esos escalones se dan con trabajo, ¿sí? Lo que, lo que decíamos un poquito antes, la formulación de un proyecto, el apostar, el perder, el estar, el a veces voy a decir algo así vulgarmente, colgar jeta, como en muchos lugares para que le pongan cuidado a uno, para que de verdad, a ver si... Claro. Pero esto es algo que se labra, o sea, que de verdad hay que hacerlo, hay que hacer la tarea, hay que construirlo, hay que trabajarlo. Y bueno, de pronto hay personas que sí tienen este lazo y llegan por algún lado y demás, pero la fama puede ser muy peligrosa si no hay un piso estable, digamos, en ese sentido, como de esto que hablábamos del capitalismo y demás. Si no hay un piso estable, digamos, tú te anclas o te cuelgas de una cuerda que crees que está fija, pero si depende del otro que está más arriba, soltarte te puedes soltar en cualquier momento. ¿Y a dónde vas a caer? O sea, claro. ¿Cuál es tu piso? ¿Sí? Entonces, realmente, digamos que todo esto ha sido muchas reflexiones, muchos procesos de frustración, muchas confrontaciones, de también por donde yo siempre he sido una persona muy ideológica, entonces siempre me ha costado llegar a ciertos lugares teniendo que hacer ciertas cosas que yo no quiero hacer, ¿sí? Entonces, claro, y sobre todo en la actuación esto es algo que se presta mucho y que también las personas que están en ciertos lugares se aprovechan mucho de eso, y bueno, de todo, del hecho de que uno sea mujer, del hecho de que si tiene una estética vendible, de muchas cosas, ¿no? Entonces es como, bueno, hay que de verdad parar un momento a pensar como qué es lo que quiero hacer yo con mi arte y hacia dónde quiero ir y cuestionárselo cada vez que aparecen estas oportunidades que de pronto no son oportunidades, sino que también ponen en riesgo la integridad de la persona, que eso pasa mucho. Y es difícil. Sí, no solo, pues creo que en todos los ámbitos laborales y más que todo en el arte. Y también, digamos, viviendo en un país como lo es Colombia. Si tiene que empezar, tiene que regalar su trabajo. Sí, y siento que algo que aquí no enseñan es cómo cobrar el trabajo como artista. Nunca, yo no he visto en ningún pensum de ninguna carrera eso. O sea, o puede que esté y nunca lo hacen. Yo, la verdad, nunca, o sea, yo estaba muy distanciada de la acá porque, ay, que son famosos, ay, que no sé qué, ay, que bueno, hay miles de críticas y dentro del mismo sector se encargan de uno
despistarlo y no saber. Entonces un día estuve en una asamblea y me pareció muy chévere porque ellos están haciendo un tarifario, un piso tarifario. Re Entonces, bien. claro, parce, te orientan. Entonces uno dice como venga y mostraron el piso tarifario y uno dice, "Ah, me estoy robando re duro". Uno se pone a mirar y como que se compara a veces con tarifas como estándar que hay, no sé, diseñador, fotógrafo, y uno dice, la estoy cagando, o sea, me Sí. estoy vendiendo de una forma Yo estoy muy regalando. mal hecha. Exactamente, estoy Y regalando mi bueno, trabajo. pasa, o sea, uno tiene que pasar por esos procesos y yo hay veces también está la discusión, ¿no? Porque pues ahí, como hablábamos hace un momento, como, listo, hay unos procesos dentro del sistema capitalista que sabe usar muy bien el sueño del artista para vendernos cosas, ¿cierto? Como el sueño del ídolo. Exacto, de vas a lograrla, tú puedes, vamos, que tú puedes. Y uno listo, y entonces le venden a uno cosas también. Pero también es cuando a medida que uno va conociendo también el mismo sistema, como uno va entendiendo cómo darle, cómo usar esos mecanismos para darle valor a lo que uno cree que debe y merece ese valor. Pero entonces hay que entender que, por ejemplo, la gente dice como, no, yo no me regalo. Entonces, si voy a una vereda y hay una comunidad y entonces, no, allá no me regalo porque no tienen plata para pagarme mi obra de 1.500.000, entonces ahí es donde dice, listo, no, ¿cómo usted, o sea, cuál es el valor que usted ve en hacer esa acción? Eso es lo que se tienen que preguntar. O sea, no es como decir, como, ¿quién le da valor a las cosas? Es uno, ¿sí? Sí. Quien decide cómo hacer su inversión, si ya sabemos que hay una inversión de tiempo versus plata, ¿cierto? Entonces su tiempo vale tanto frente al sistema capitalista. Si su merced quiere seguir dentro de esa idea y dentro de ese sistema instaurarse y decide que va a darle una obra de teatro a unos niños en una vereda de 1.500.000, ¿sí? Todo bien, parce. Usted le está dando valor y significado a eso. Entonces, evalúelo también dentro del sistema de valor que su merced quiere hacer, Claro. ¿sí? Porque es ahí donde yo digo, entonces, ese es el proceso de la transformación social. ¿A qué le damos valor? Y cómo esto que yo le estoy generando valor, digamos, acá me pasan cosas y de pronto ahora más adelante lo hablaremos un poco más con Casa Teatro Aguilar, que mucha gente dice cómo es que lograr un proceso de un teatro así, en donde la gente venga y pague una boleta, no es fácil. Y yo digo, es que no lo he hecho solamente yo, o sea, decir de solo de estos 3 años, ha venido de antes, pero que ya esté pasando y que la gente lo haga es porque he entendido que esto tiene un valor que va mucho más allá de lo económico. Lo económico es una excusa, pero lo valioso es porque tienen la oportunidad de tenerlo aquí. Y ahí cobra un sentido diferente y ahí se hace un proceso de transformación social. Entonces, y usted está usando el sistema, porque Claro. está usando la plata. Entonces, no es que a mí no me guste vivir bien. Pues claro, también empieza uno a jugar con ese sentido del valor que tiene la gente. Que Total. Es como cambiar el sistema desde adentro, no solo como lo que yo Sí, es cobro, sino como... entender que las otras personas deben pagar por algo, pero como también darle como este valor. Pues es lo que uno dice, o sea, no necesariamente uno tiene que hacer las cosas esperando como la remuneración, esa llega. Si uno hace las cosas bien hechas, con amor, Va a con llegar. pasión y con constancia, van a llegar en algún punto. Entonces es como eso de, hágale, que en algún punto todo eso se le va a devolver de cierta manera, pero pues eso es una deconstrucción que uno tiene que hacer propia y entenderlo de esa manera, porque pues claro, uno al inicio dice quiero plata, quiero plata, quiero plata, Ajá. y pues no es así, no es tan fácil. Y saber ser inversor. Es que nosotros no sabemos, o sea, nosotros queremos obtener la plata, ¿sí? Queremos que la gente diga, bueno, entonces tal, pero nosotros no sabemos ser inversores. Entonces, lo que tú dices, es básicamente lo que tú dices, Diego, es decir, como si yo le voy a dedicar mi tiempo a esto, esto es el valor que yo estoy invirtiendo para que luego venga el retorno. Total. Bueno, hablábamos ahorita
hace un poquito de que hay que trabajarle como a todo esto de los proyectos, labrar un poco como todo ese camino. Sabemos que pues has gestionado como diferentes proyectos, que has trabajado pues en VAS, que es de pronto uno de tus más grandes proyectos, de hecho tu cara lo dice. También sabemos que trabajaste o que ganaste el estímulo de escultura local, la beca. Entonces, cuéntanos un poco de todo eso, cómo es gestionar esos proyectos, cómo llegas a crear y poder decir, listo, voy a pasarlo a una convocatoria del ministerio, del estado o otra cosa que sea internacional, lo que sea. ¿Cómo gestionas todos esos proyectos? Es que falso. Ay, es saber ser inversor. Para- No, digamos que bueno, frente a lo de VAS, pues VAS tiene un sentido muy filosófico bueno, ya pasamos por una carrera, aparecen las oportunidades también de... Yo intenté hacer grupo desde que salí de la carrera y intenté 4 grupos diferentes. No siempre era yo la líder, de hecho en ese momento no me visualizaba así. Yo me visualizaba como una actriz, ¿sí? Como una actriz de reparto que iba y actuaba en las obras y bla. Y entonces había un director y amigo que era director, entonces vamos, intentémoslo y así. Y acá en Facata pasó y acá estuvimos con Trevius, que fue un primer enlace como entre la danza, los títeres y la actuación. Ya venía, digamos, Trevius es un proceso que venía de tiempo atrás, que dirige Diego del Castillo, y nos encontramos también con otro chico que es de la SAP, también aquí de Faca, Edwin Volnar, que actualmente también tiene su compañía. Es que la vida es una locura. Y a nosotros, por cosas de la vida, nos invitaron a Cuba, y en esos procesos de yo decir, bueno, vamos con toda, logramos gestionar algunos recursos, pero entonces principalmente la que se puso la 10 y trabajó para conseguirlos fui yo. Entonces fui yo quien fue como en representación del grupo y demás. Y en ese proceso de viajar y volver, ya yo tenía como esa idea de que uno como artista tiene que buscar materializar su sentir de alguna manera para dárselo al mundo, dejarlo, ¿no? Como que esa es como una de las cosas dentro de los artistas que nos roba el sueño. ¿Cómo qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a dejar de pronto? Para mí, mi legado tiene que ir más allá de mi yo físico, ¿sí? Porque finalmente esto es perenne, ¿sí? O sea, yo en cualquier momento, ¡pum!, ya, desaparezco. Y Laura Bolaños, como la conocen o la conocerán, pues va a ser esto, y la cara que va a tener va a ser esta, y sí, pero Vas no, Vas ya es un concepto, entonces ya va detrás y es una invitación, entonces es una pregunta y empieza a ver como este proceso de analizar de cómo ir en busca de ese concepto, que es la búsqueda armónica de la sensibilidad. Y en ese proceso, pues de esas miles de indagaciones también, pues uno llega a muchos lugares, pero ahí es donde les digo, como yo ahí en ese momento tenía ya una pregunta, no tenía tanto esa necesidad de decir como, voy detrás de esta persona porque me puede llegar a algún lugar y nada, sino que voy detrás de este conocimiento para resolver esto, voy como buscando para resolver esta necesidad que ya apareció a través de la pregunta. Y en ese momento, conocí a uno de los integrantes del Open Program del World Center de Grotowski. Entonces ahí yo tampoco imaginaba que el conocerlo iba a ser como para llegar y llevar y que me lleven a ningún lado, simplemente fue la relación que se dio, y al irnos relacionando, pues yo le iba contando como mis inquietudes y ese proceso de gestión, ese como tal, ya fue un proceso que se gestionó de una manera muy orgánica, porque fue a través de la indagación, ¿sí?, de la investigación. Entonces ahí aparece una cosa ya más que no solamente la actuación como el rol de la actriz como actriz,
sino de la investigación. Entonces ya viene la actriz investigación y desde la investigación la creación. Entonces ya a veces uno dice como es que ya no es solamente como con la investigación uno empieza a tener muchos insumos. Yo en ese proceso de la investigación también llegué al circo, también llegué a otros procesos de conocimiento que me llevaron a otros lugares. Y a raíz de eso, de estar en esa indagación y de mantener esa relación y de que ellos sabían que yo estaba en ese proceso, es que a mí me llega la invitación a Turquía, que no es un proceso, digamos, de gestión empresarial como uno lo concibe, como lo que podría llegar a ser el tema de escultura local, sino ya es un proceso de investigación que me terminó llevando allá y que amé profundamente. Y ya lo de escultura local, por eso digo falso, porque pues siendo yo de Facatativá no podía participar en escultura local, porque es distrital y porque pues bueno, el distrito sí hacen uso de algunos recursos de Cundinamarca para poder hacer el Regiotram y que va a estar casi todo en Bogotá y poder acercar algunas cosas, pero uno de Facatativá no puede, digamos, acceder a ciertos recursos del distrito en términos culturales. O sea, para algunas cosas sí se usan los recursos, sí se pueden mover recursos de la gobernación hacia el distrito, pero del distrito hacia los municipios de Cundinamarca para otras cosas no. Entonces ahí uno dice como, bueno, en términos culturales, o sea, el proceso que está haciendo Ministerio de Cultura ahorita para descentralizar es muy importante, es muy, pero y pertinentísimo porque pues realmente muchos procesos culturales suceden en la periferia y muchos de esos procesos culturales son invisibles completamente. Y la mayoría de cosas siguen sucediendo en Bogotá y las mayorías de cosas que suceden en Bogotá y las oportunidades, incluso es muy loco porque en este diplomado yo pude ser beneficiaria a través del Teatro Libre. Ellos fueron quienes se ganaron escultura local y sabían de mi proceso de emprendimiento con Casa Teatro Alquiler y fueron quienes me dijeron como, mira, tenemos esta oportunidad, si tú como egresada quieres hacer parte y tomar el diplomado. Y yo, bueno, claro que sí, me funciona y me funcionó un montón. Realmente me llegó en el momento que más lo necesitaba porque precisamente en esos procesos de emprendimiento uno vive muchas crisis, o sea, sí ser artista genera muchos problemas a nivel social y familiar y demás, y uno vive muchas crisis. Ahora, el emprendedor tiene esos mismos dilemas, ¿sí? Hay con su familia, qué va a hacer de la vida y ta. Ahora, ser artista emprendedor es tener los mismos problemas, pero por dos. O sea, sí, se duplica el problema. Así tal cual. Sí, las crisis son muy fuertes, además porque pues siempre el factor económico es pesado. Y tener una luz fue muy importante, o sea, era muy importante. Y en el entender, digamos, los procesos de gestión es entender un poco más la burocracia, ¿no? Claro. De cómo funciona el sistema, de cómo generar los proyectos. Proyectos que yo sí he ganado fue con la Cámara de Comercio de Facatativá, con esa ganamos para poder nivelar el piso de la casa teatro, y esa tenía, o sea, esa es de componente muy distinto porque los del Ministerio de Cultura, digamos que pues, tienen un factor más social, entonces uno puede presentarlo como más desde la redacción, como más desde el propósito, ¿cierto? Acá tocaba hacer una validación de la idea de negocio y tocaba presentar un Excel terrible. Suena muy tedioso. Sí, no, tremendo, porque un simulador financiero era lo que había que presentar. Okay. Con 3 productos que fueran viables, que al final del Excel te diera la tasa, ¿cómo se llama? La TIR. Eso se llama... ¿Es como la tasa de retorno? Retorno, sí. Okay. Que te dé... Sí, muy bien. Emprendedores, jóvenes emprendedores. Jóvenes en movimiento. Sutil esa marca ahí. Ahí el patrocinio. Sí, pero sí, chévere porque pues
ahí literalmente estás diciendo todo lo que, o sea, estás como Mostrando un justificando panorama, todo lo claro. que estabas diciendo de que hay que trabajarle a todo porque gracias a tu trabajo pues te buscaron y para ganarte ese tipo de cosas y esa luz de esperanza que estabas necesitando, pues te la ganaste por tus propios méritos. Claro, es cierto. Y qué chimba. Sí, qué chimba, en serio fue muy chévere. Ahorita hablabas, pues digamos, un poquito sobre Casa Teatro Aguilar, pero también nos contabas sobre la experiencia de Turquía, cómo se vive el arte en otra parte que no sea Colombia. Además, ¿por qué no fuiste como a paseo? No, te Te invitaron, invitar, o o sea, sea, y específicamente por teatro. Entonces, ¿cómo se vive el arte fuera de fuera de Colombia? acá. Uy, es una locura. Digamos que esa invitación en específico fue una invitación, uy, demasiado, no sé cómo explicarlo. Es que, uy, claro, digamos con decirles que la carta lo hace llorar a uno, lo estremece, es porque el Open Program es un programa abierto que tiene el Work Center de Jerzy Grotowski, de uno de los directores que dirige el Work Center. Entonces está Thomas Richards, que es como el que siguió toda la línea y el legado de Grotowski más directamente. Y está Mario Biagini, quien es el que hace todo el proceso del Open Program. Entonces, sí me invitan por el tema de la actuación, pero también por el tema de la investigación y del trabajo en comunidad. ¿Sí? Buenísimo. Exacto. Entonces, él precisamente la invitación que hace es para distintos jóvenes alrededor del mundo. Empieza como sabemos que estamos en una época de mucha oscuridad, que sentimos que no hay como esperanza o que no hay luz, pero que sin embargo él al trabajar alrededor del mundo se va dando cuenta de que hay muchas personas en distintas partes del mundo que son como luciérnagas que buscan iluminar a su entorno, y en esa medida queremos, él invita a que nos reunamos para poder, digamos, probar cómo sería ese convivio de personas de distintas partes del mundo, artistas que tengan ese interés en la actuación y que estén haciendo pues sus procesos creativos y que sean jóvenes, ¿no? Entonces es como que el que sienta, o sea, como que, que es una, o sea, hace esa invitación a muchas personas alrededor del mundo. Sí. Y quienes sintieron como ese, no, tengo que ir porque yo tengo que estar allá. Fuimos unas personas también, había gente de Corea, había un grupo italiano, habían persas, habían, o sea, habían personas de muchas partes del mundo, de distintas partes del mundo. Habían brasileros, habían muchos, eran muchos. Sino que en este momento es como, ¿dónde están todos? Italianos, rusos, de la India y de distintas partes de la India. Gente que incluso trabajaba con Bollywood, muy chévere. Con Pero, Bollywood. Sí, generando las coreografías y nosotros Los bailamos. efectos especiales de Bollywood los amo, son lo mejor. se lo voy a decir. Ellos eran bailarines, ¿no? Entonces eran como los coreógrafos y ahí aprendimos algunas danzas tradicionales de la India. Qué genial. Muy genial. Y de Estados Unidos, bueno, así, de Canadá, o sea, hubo gente francesa, no, De todo el de mundo. muchas partes del mundo, o sea, no sé cómo. Y la idea era eso, ver cómo era ese convivio de personas de tan distintas partes, con unos parámetros muy específicos dentro de esa convivencia, pero también con una libertad muy grande, ¿sí? No, o sea, tú tienes una responsabilidad y asumes tu responsabilidad de estar aquí, pero nadie te va a decir qué tienes que hacer. Buenísimo. Y fue una experiencia que yo les digo, o sea, no sé cómo, porque eran jornadas de trabajo muy largas, ¿sí? Iniciaban de las 6 de la mañana y podíamos terminar días a las 12, 1, y nos íbamos, eso que en el teatro se llamaba el Teatro Medresesi,
y nos íbamos a, quedaba al pie de una, ¿cómo se llama eso? Como un barriecito, como una comuna, pero no es comuna porque acá tiene un contexto diferente, pero es como un barrio de matemáticos, ¿sí? Si ustedes buscan, bueno, eso es como un que hizo un arquitecto, incluso ese arquitecto ayuda a diseñar el Teatro Medresesi, y quedan ahí al pie, y en ese barriecito de los matemáticos allá se hacen maestrías de matemáticas. De hecho, allá yo conocí a una antropóloga que era de Turquía, pero estudiaba en Alemania. Bueno, ellos incluso pudieron tener la oportunidad de bajar de allá y participar en las actividades que se desarrollaban allá dentro del encuentro de Constellation. Y nosotros terminábamos de trabajar y ellos tenían un bar y una piscina allá arribita, arribita en el bar. Nosotros salíamos de trabajar y nos íbamos a tomar pola. A recochar. La marca de pesos, la marca de la pola era de pesos. ¿Eso se llamaba así? Efesos. Ah, Efesos. Porque estábamos cerca. Ah, entendí, pesos. También. No, Efeso. Ok. De Efeso del teatro de Efesos. De Efesos, sí. Pues de hecho, ahorita que hablas de Memorias Constellation, me parece pertinente que veamos el video que grabaste para pues, las memorias de Lo dice Constellation. mejor que yo. Entonces, pues, gente linda, gente hermosa, Disfruten. Este es Memorias Constellations. Y después de esto, volveremos a preguntar sobre Casa Teatro Aguilar y su nacimiento. Entonces, ahora sí, disfruten el video. Con tan solo recordar, como cuando me sacudió el susto de haber creído que había realizado mal la compra del tiquete con una tarjeta prestada y además con la promesa de devolver el dinero una vez regresara. Porque lo que pareciera ser esta experiencia, el significado y lo que entrara a entender mi entorno frente a ella, distaban mucho de la realidad. Es difícil entender el significado de la invitación cuando no hay una promesa de regresar con algo o conseguir algo y quedarse, para lo que muchos entendemos en Colombia como algo práctico para la vida. Ahora comprendo que fue para mí lo que venía buscando experimentar hace tiempo, cuando empecé con mi proyecto de VAS, Búsqueda Armónica de la Sensibilidad. Surgió en mí como una necesidad para darle sentido a esta existencia, y era difícil de experimentarlo cuando en el marco de mi contexto no encontraba una razón útil, como mostrarle a los demás la necesidad de entablar una comunicación con la propia sensibilidad. No hay tiempo para eso, hay que sobrevivir. Y me encuentro con un encuentro que en toda la experiencia fue una búsqueda armónica de la sensibilidad, que me confrontó con mis propios discursos, incluso con mi identidad y la forma de darme a los otros. Me configuró de otras maneras, porque debía buscar la forma de poder comunicarme y no pensando en cómo lo haría Laura, cualquiera de las definiciones que esto comprenda. Era buscar de manera recursiva en lo que se tenía a la mano, en el cuerpo, en la conexión, en la sororidad. Pensar en función del otro para complacencia de sí mismo, porque todos de alguna manera queríamos mantener esa calidad generalizada de las relaciones que allí se gestaban en simples conversaciones debajo de un olivo, u observando a uno de los grupos en sus prácticas, o viendo cuando alguien se dejaba conmover por el cielo o decidía dormir. Yo poco podía dormir, y realmente me cuestiono en qué momento me sentí cómoda. Tal vez entró cierta adrenalina en mí en el momento en que ya era un hecho, y me solté a atravesar tantas fronteras. En mi caso, era medio planeta, en donde me habían advertido 1500 peligros. Aquí entre nos, allá me sentía más segura que en muchas partes de aquí de mi país, pero nunca totalmente cómoda. Y pareciera que no es cierto, pero amé profundamente esa incomodidad. A veces pienso que yo misma la propiciaba, pues no había una sola concesión. Por todo lo que significaba para mí y mi entorno, debía aprovechar al máximo esa oportunidad. Era un regalo de la vida, una fortuna. No cualquiera lo hace, no cualquiera a mi edad, o no cualquiera de faca, o no cualquiera mujer, y menos sola. Debía estar atenta. Lo que muchos no imaginan
es cómo yo interpretaba ese aprovechar. Me encontré con muchos espejos, personas de partes del mundo que yo ni siquiera había contemplado visitar, o tal vez ni siquiera sabía en dónde quedaban en el mapamundi. Me sorprendió la familiaridad con la que nos tratábamos, las preguntas sobre el mundo que nos hacíamos. Creo que en mi necesidad durante Constellation de entender qué era lo que me faltaba por comprender sobre la actuación, viví grandes momentos de ejecutar con cuidado el verbo junto a la acción física, de traducir mi pensamiento en acción. Ahora siento que actuar es una invitación a vivir con la máxima atención posible. Recuerdo que me molestaba cuando algún desprevenido me decía: no se puede confiar en los actores, porque nunca se sabe cuándo están actuando. Hoy día digo sí, es cierto, ahora quiero vivir actuando más seguido, y no por mentir, no, como se cree popularmente, por observar con cuidado la vida. Pienso que la vida requiere de práctica y disciplina en todas y cada una de las áreas que la componen, y no como un esfuerzo malgastado, no, por el placer de la precisión, de poder entablar una comunicación sincera con el otro, aunque no entendamos su idioma, incluso para tener una relación interna sincera entre el pensamiento, el discurso y la acción. Una de las grandes inquietudes al finalizar el evento era precisamente si se llegó a cierta calidad, a cierta sutileza en las relaciones con todo, con el entorno y los seres, ¿cómo mantenerla viva? Y en mi cabeza pasaban tantas imágenes, tantas personas y tantas emociones que era cierto. ¿Cómo? Si nos apartamos de la ciudad y nuestras cotidianidades para hallar esa calidad. Y en cierto punto comencé a pensar que la naturaleza no está fuera de nosotros, que no habría que ir cada tanto a un lugar específico para encontrar esa calidad, esa vida. Esa vida somos nosotros, y esa calidad está viva mientras la conversemos, la recordemos, la compartamos, mientras podamos brindar experiencias para acercar a los demás a estos imaginarios, tanto y tantas veces hasta convertirlos en nuestras realidades. Siempre me dejé seducir por las luces y los colores del cielo, su movimiento y su vida, y hoy cada tanto miro al cielo para recordar ese sentimiento de mantenerme a la expectativa, de estar paso a paso dispuesta a descubrir, dispuesta al viaje y a la invitación. Es una forma de activar esa cierta cualidad de atención para poderle sacar el mayor provecho a toda esta experiencia, desde los olores, sabores, imágenes, comportamientos. Todo lo que brinda el viaje desde el momento en que se asume es un eterno caminar hacia un horizonte incierto, y ahora noto que en el horizonte también está el cielo, y que esta vida es una invitación al viaje, a atravesar fronteras reales o imaginarias, a descubrir lo que está en las cabezas y en los corazones. Hay mucho por hacer todavía, tenemos todo por hacer, y en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia podrán quitarnos el cielo. Si sabemos que lo tenemos y podemos imaginarlo, soñarlo, pensarlo, el cielo nos encontrará. Qué bonito, Qué bonito, hermoso. qué lindo. Qué lindo, lindo, lindo. Eso que acabaron de escuchar es Vast Memorias Constellation con Laura. Entonces, Laura, no, qué chimba de video. También los atardeceres que nos mostraba así, absolutamente todo. Las imágenes son preciosas. Y también O sea, desde la historia hasta las imágenes. se acompañan muy bien con lo que estás hablando. Es perfecto. Me Ahorita encantó. Ay, me alegra mucho. nos gustaría leer un poquito de los comentarios que estuvieron diciendo. Acá tenemos dice John Velázquez. John Velázquez, que dice: conciliar los conceptos de capital económico y capital social. Siempre es necesario. Muy necesario. Súper importante. Dafe 4658 nos dice: el valor no siempre lo da el dinero, sino también uno sentirse conforme y bien con lo que se le está dando a los demás. Es cierto. Sí, claro, porque pues yo no voy a cobrar 1.500.000 para embarrarla. Para cagarla. Para que me salga más mal todo, marica. No, tampoco. El valor de brindarle algo de mí a la gente. Eso está divino. Me gusta mucho y siento que se puede completar muy bien con lo que Con toda la estabas idea contando. que nos dio Laura. Está cierto. súper bien, o sea, es como el resumen.
Sí. en una frase, está chévere. Está genial. Y el último Vamos a comentario. Ya, baila plagio. Hay de una plagio. Ah. No se puede Ay. hacer plagios, es un canal de Twitch. Baila. O lo citas, gracias a Dafe 40. Sería buenísimo. Como en la tesis, un agradecimiento, marica. Gracias a toda mi audiencia de Twitch. Parce, oiga, y yo justo estaba haciendo tesis. Da fe, paila. Tienes lugar. No, mentira, no. Tienes lugar en mi tesis. No, bien, bien. Y acá el último comentario es: formalizar los procesos económicos alrededor del arte es necesario para artistas, prestadores de servicios, de sectores, etcétera. Eso sí, pues completamente de acuerdo. Sí, toda la vida. Ahora sí, entrando un poquito otra vez al tema, volviéndonos a lo que estábamos hablando hace pocos momentos, hablemos de Casa Teatro Aguilar. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace, pues digamos, este emprendimiento y decir como, nea, sigamos con esto, sigamos de adelante? Porque, por ejemplo, sabemos nosotros que, pues, que no nació de la nada, que tiene una historia. ¿Cuál es esta historia? Pues efectivamente. También yo siento que soy una persona que tiene tantas herencias familiares, Dios mío, que es una responsabilidad muy grande. En un sentido de ese legado, en un sentido también del conocimiento que me han dado, que me han dejado y mejor dicho, todo. Que pues también desde las mujeres y demás. Casa Teatro Aguilar surge como un proyecto familiar, precisamente con la muerte de la última señorita Evelia Aguilar. Ellas eran dos hermanas, Evelia y Guillermina Aguilar, quienes tenían en este espacio, aquí estoy en Casa Teatro Aguilar. Es que es perfecto. Ay, sí, un room tour. Copio, ay. Con el compu. Con el compu sería maravilloso. Bueno. Bueno, sí, listo ya. Si Se puede. quieres, hacemos- Se puede hacer. Pero bueno, ¿ya? No. Sigue, Ya, sigue, apenas sigue. termines Sigue. de contarnos sobre Hágale, la hágale historia. todo bien. Entonces, bueno, entonces las señoritas tenían aquí un colegio que se llamaba El Siglo de los Niños, que fue un colegio que duró aquí activo en Facatativá por mano de ellas, porque ellas no se formalizaron también, pues porque tenían unas directrices muy claras y un modelo pedagógico también muy claro, y era su ley, y era su colegio y era su ley. Entonces el colegio era El Siglo de los Niños y duró 60 años. Y durante ese Bueno, madre, proceso, resto. sí, son generaciones y hemos encontrado personas de distintas generaciones que han estudiado con ellas y también personas ya muy mayores pues que las conocieron y también muchas personas que pues la verdad no es como, mira, ¿quiénes eran ellos? Pero pues creo que es normal porque también muchas de las personas, o sea, en Faca pasa es que también mucha de la población es muy flotante. Y por lo que está así tan flotante, por las condiciones, digamos, del territorio de Facatativá, se presta mucho también porque conecta muchas partes del país y eso hace que, eso hacía, por ejemplo, que nuestra estación de trenes fuera una de las estaciones más importantes en la época que había trenes, que estemos pues como uno de los sitios donde van a ver pues, los puntos del Regio Tram también, pues por esas necesidades y porque por la conexión que tiene, ¿no? Nosotros somos cabecera municipal, entonces, y de caminos reales, uy, ustedes no se imaginan, o sea, esto conecta con todo lado, o sea, uno se puede ir hasta Medellín a pata. Tan rico. Uy, cómo es. Dame la Sí. travesía. Sí, uy, lograrlo sería increíble, pero sí, se conecta con muchos caminos reales a nivel Cundinamarca y eso tiene pues sus conexiones del territorio que hay que conocer mucho más. Yo, la verdad, a comparación de muchas personas de aquí del territorio, conozco muy poco, pero sí los he caminado. Y creo que es importante caminar el territorio y conocer. Y bueno, volviendo a Casa Teatro, volviendo a cómo surge, mi papá nos cuenta a raíz de la muerte de la señorita Evelia, cómo fue también su vida y cómo gracias al encuentro que él tiene con ellas, pues nosotros somos también lo que somos hoy, porque mi familia tiene un legado muy grande de, digamos, de ese escalonamiento social gracias al estudio. O sea, literalmente nosotros sí fuimos es porque tuvimos, o sea, porque gracias a que ellas también se dieron, digamos, a la labor de formar
a toda mi familia y de darles y de buscar, ¿no? Junto con mis abuelitos también, la manera, sobre todo junto con mi abuelita, la manera que ellos tuvieran un cupo y que pudieran estudiar su bachillerato y que pudieran desarrollarse, es que todos tienen esa oportunidad y luego se desarrollan en sus carreras profesionales y desde sus carreras profesionales se desarrollan todos a unos niveles que uno dice, son personas que bueno, que tienen unas posibilidades, por lo menos de llegar a una clase media con una estabilidad económica que no es fácil en Colombia y no es fácil cuando tú vienes de un pueblo y no es fácil cuando en ese pueblo también las oportunidades son precarias, Ok. ¿sí? Y que la vida, digamos, de mi papá y de mis tíos en esa época era una vida muy distinta que realmente muchos, y yo lo digo también porque lo he escuchado de boca de ellos, dicen como si no hubiésemos tenido esa oportunidad de que nos dieran las señoritas del estudio, de tener esa oportunidad, no podríamos estar contando esta historia que contamos hoy. Entonces es como, de verdad, para nosotros tiene un valor muy grande y muy profundo. Incluso en ese valor, pues la recopilación de memoria viene primero por entrevistar a mis familiares para hablar como de eso y luego ya con las personas que han ido acercándose al proceso para generar esa recopilación de memoria del espacio. Y bueno, en eso pues cuando dicen como no, pues que un espacio cultural, ay no, quedaría perfecto aquí. Mi hermano, Laura, hágale a ver. Y me echa, me echa todo el pato y yo, ay, Te madre. echó al agua, Yo literal. me quería ir por Latinoamérica, como decía en el video Ahí sí. Ay, del buenísimo. principio. Y todavía es algo que con Vaz yo quiero hacer, que realmente estaba tan metida en el cuento que aprendí portugués, porque quiero irme a hacer la maestría en Brasil, porque dije, yo quiero, una de las cosas que además te debe cambiar la cabeza, y bueno, es sí, una locura, pero así fue la vida y me llevó primero a un país latinoamericano que justo yo dije, cuando yo vi que uno como ser humano tenía la posibilidad de salir de su país a otro país, o sea, siendo muy chiquita, decía, ah, marica, uno puede viajar. Existe el viajar. Está buenísimo, perro. Eso está cero. Ah, chimba. Hay otros países. Está chévere. Yo dije, como chévere que sea un país latinoamericano, porque ese Claro. sentido debe ser muy distinto y porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver a Estados Unidos como para arriba. Y no es para mí un ideal, porque yo digo, bueno, es que sus comportamientos o su cultura no era la que en ese momento incluso me llamara más la atención. Entonces yo decía como, bueno, ¿cómo serán los demás que son de aquí cerquita? Entonces yo, ahí la vida dijo como, bueno, para Cuba. Y Cuba pues es una cosa muy loca Qué porque eso chimba. es otra parte, o sea, eso es otro mundo dentro de lo mismo latino, Claro. dentro de una identidad muy parecida a la nuestra. Y otro mundo completamente y el entender también de la influencia tan grande que tiene Estados Unidos para poder mantener ciertas condiciones de precariedad es fuerte, o sea, la confrontación es fuerte porque inclusive allá mismo muchos jóvenes de nuestra edad se sienten pues encarcelados también por la misma manera en que funciona pues el régimen, porque finalmente es un régimen. Entonces, o sea, uno con Cuba siempre va a tener ese dilema de amor y odio y de dolor, de melancolía y además que es profundamente musical, entonces allá es donde llegó como que el oído hizo ¡pa! Y es una cosa, Cuba. Es hermoso. Y pude escuchar a Silvio Rodríguez en la Plaza de Armas de La Habana, o sea, no. ¿Qué pasaron? Y allá todos los 15 días 21 días que duré en Cuba, todos los Uy, días fue resto. Re bien. Qué concierto, rico. música, una Ah. cosa muy loca. Allá en La Habana. ¿A qué edad fuiste a Cuba? No,
Creo que a la edad que tienen ustedes. Eso suena tan bien como si nosotros fuéramos re chiquitos y tú re como vieja, no, marica. como tenemos No, 10 no, años. Sí, tampoco. Eso por allá en los años. En las Fue en épocas el en las que se- 2017, hagan cuentas. No sé. Ay, sí. no, yo soy muy malo con las matemáticas. No, 2017, paila, ninguno de los. 2018. ¿Alguno en el chat? Chat, ayuda. Pues bueno, para que se hagan una idea, Laura, ¿tienes cuántos años? 27, 22, 21, 22 años, sí. Ah, ok. Sí. Si ven que no, la brecha no ¿Ven es tan que no grande, está- la brecha no es tan Pero grande. no estaba mintiendo. Pero es que Liz sonó como. Ay, está buenísimo, ahorita. Ahorita. No, no estaba mintiendo, pero la edad. Sí, ahorita que hablabas como un poquito de la industria del arte, estar dentro de la industria del arte, conocer también más de lo que hay más allá, como conocer este mundo y toda esta parte. Hablemos sobre eso, sobre la realidad de la industria del arte. Sabemos que no es fácil de por sí. Que es un camino complejo y más siendo mujer. Uy. Cuéntanos cómo es trabajar, pues digamos, la realidad de la industria del arte trabajando dentro de la industria como mujer. ¿Cómo es? Siendo mujer, uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, porque pues que no vamos a negar que hay sus ventajas. Ujú. Pero hay que ver también en esa medida uno cómo usa esas ventajas y en qué lugar las quiere poner, ¿no? O sea, en qué lugar uno decide también. Y es que, precisamente, mucha gente te dice a ti, y más siendo actriz, es como, pero es que tú eres un objeto, ¿no? De publicidad. Ush, hueputa. Qué horror. Es como, no, no, pero uno entiende, digamos, la dinámica de lo que implica la imagen cuando ya se instaura dentro de un mercado, ¿sí? Y digamos que, bueno, siendo mujer, o sea, lo que hablábamos ahorita, la industria del arte tiene muchas aristas, ¿sí? Y dentro de esa, pues, hay, por ejemplo, dentro del teatro hay unos procesos que son muy mancomunados, muy colaborativos y tienden a jalar hacia ciertos lugares, pero no son precisamente los mismos, o sea, que vienen de una tradición, incluso teatral, que no necesariamente son los mismos lugares que nosotros como jóvenes queremos habitar. Entonces eso genera ni que queramos seguir trabajando así o que sí, o que nos toca descubrir un poco más. Hay una cosa que he descubierto con Vaz que me parece importante y es la generación de diálogos intergeneracionales. Porque pues una de las preguntas más grandes que nos dejan siempre cuando hablamos desde los jóvenes es cómo vamos a salvar este mierdero que nos están dejando. Sí. Y uno dice como, marica, pero es que esto no lo podemos hacer nosotros. O sea, ustedes vuelven mierda las cosas y después esperan que uno solucione todo y eso es como la herencia que siempre le dejamos a los más chiquitos, a las otras generaciones. Y creo que es el momento de decir, no, señor, el problema es de todos y todos tenemos que ponernos en la labor de solucionarlo, ¿cierto? Entonces, si de verdad las cosas están mal, tenemos que sentarnos con los cuchos y con los chinos a hablar, a entender cuál es la perspectiva de mundo y, bueno, más centralizada de país que nosotros queremos tener. Y en esas dinámicas, pues, toca transformar muchas dinámicas de la industria, pero eso o sea, eso es tan poderoso que no va a ser de la noche a la mañana. O sea, digamos que dentro de las dinámicas de la industria culturales y, por ejemplo, de la artística, sí se mueven muchas cosas dentro de el amigo del amigo del amigo. Entonces Sí, las siempre. roscas se mueven muchísimo. Y de las roscas, ahí es donde uno dice como, bueno, hay algunas que son roscas, que se mueven desde un punto de interés, ¿cierto? Y hay otras que empiezan a hacer redes, ¿sí? Y en estos momentos, en ese proceso de generar redes, yo siento que, por ejemplo, los jóvenes entendemos esas dinámicas y es más fácil lanzarnos el lazo el uno al otro. Como, venga, es que nos necesitamos y ya lo entendimos, ¿sí? Y ahora hay que decirle a las otras generaciones, oiga, es que también, pero entonces también están aquilosadas en el poder, en muchas dinámicas, ¿no? O sea, yo les digo, es como, he sido una persona muy inquieta que he tenido muchísimos trabajos de distintas maneras,
Entonces yo he sido BTL, o sea, lo único que realmente me ha faltado ha sido pararme como mascota de de alguna tienda, de alguna marca. Pero digamos que dentro de ese, pues, o sea, el trabajar y el darse cuenta de cómo son ciertas dinámicas, pues también uno dice como, bueno, por este lado de la generación de redes nos funciona mucho mejor porque también tú defiendes tus ideales y tú defiendes una forma y tú generas un valor cuando generas algo, cuando estás en un proceso de producción, cuando dices como voy a hacer Anakia, voy a hacer, entonces soy una persona que cree profundamente en la autogestión, que cree profundamente en la generación de redes y en la generación de, bueno, sí, hay formas de hacer las cosas diferentes y en donde yo me ponga, y si yo considero que tengo valor, en donde yo me ponga voy a dar valor. Y voy a dar mucho valor porque reconozco que soy una persona trabajadora y que a las personas que yo vaya a tener alrededor les voy a exigir que sean tan trabajadoras como soy yo. Bueno, Y eso ha sido para problemas. Sí, eso siempre va a ser Sí, así, siempre, pero- claro, pues cuando uno empieza a tener una exigencia, pues de querer a alguien con talento y que hace las cosas bien, pues claro, y empiezan a uno a tildarlo, no, es que uno Correcto. solo, exactamente, Exigente, perfeccionista, fastidiosa, intensa. Sí, pero pues es que así se tienen que hacer sí. las cosas, Sí, o sea, no hay opción B. exactamente. Digamos que hay cosas del carácter que uno puede mejorar y me disculpo públicamente si alguna persona se ha visto afectada por mi carácter. Si alguien se ha sentido atacado, Quiero aprovechar este bello momento para... a todos aquellos que se sientan vulnerados por mí, lo siento. No, intento siempre estar en un proceso de construcción. Es que de verdad es súper importante. A la hora, lo que les decía, yo no me imaginé que iba a estar en un proceso de liderazgo, como ha sido el proceso de Casa Teatro Aguilar. Y en eso pues mi escudo siempre es, vamos a necesito formar un equipo, necesito formar un equipo, necesito formar un equipo, pero por el entendimiento de lo que uno está haciendo, que finalmente es lo que hace muchas cosas persisten y perviven gracias a que alguien entiende el por qué eso debe vivir o pervivir o cuál es el propósito, ¿sí? Y entonces eso es una visión. Y no todos van a entender esa visión y no todos se van a subir en el bus o no todos al mismo tiempo y cada quien tiene sus tiempos y mucho de lo que yo tuve fue vivir como de no comprender ese rol de liderazgo a su tiempo. He tenido que vivir muchos procesos de gente que se integra y se desintegra del proceso. Y eso cada vez para mí es como una tusa. Es como, yo ya había soñado que íbamos juntos a lograrlo. Y otra vez, no funcionó. Entonces, pasa. qué tusa tan berraca. Pasa mucho. Pasa y resto. y sí es un momento fuerte, es un golpe que uno dice como, verga. Pero Sí. sigamos. Otra vez, no. No, otra vez. Me gusta mucho porque realmente lo que nos cuentas es llegar y generar solidaridad y generar como estos círculos de apoyo. Sí. Que digamos para muchas personas, pues digamos para los que son nuevos en esto, por decirlo de algún modo, puede sonar como interés. Y sí, pero es diferente. Porque Sí. es un interés común. Sí. Ujú. Porque Exacto. no es como, yo me voy a aprovechar de usted. No, es como, papi, Los o dos- todos crecemos o todos O sea, crecemos. todos Exacto. necesitamos de todos y todos nos podemos ayudar de cierta manera para crecer en comunidad. en comunidad. Y pues estos espacios también están hechos para eso. Esa es la Para idea de todo crecer en esto. comunidad. Ayudarnos entre nosotros, porque si no somos nosotros, entonces ¿quién? ¿Quién Creo me que va a siempre bailar? digo lo mismo en todos los streams, pero es la Chimba, verdad. chimba, Es chimba. la verdad, si no somos nosotros, entonces no nos vamos a ayudar nunca y nunca vamos a crecer. Tenemos que generar una comunidad, una red de contactos que no sea por interés, netamente interés, sino que haya algo en común que guste y uno Sí. diga como, sí, lo voy a hacer y puta, lo voy a hacer en serio. Perdón. No, Se logra, se bien, logra. ¿qué es eso? Yo gritico de emoción. Claro, parce, es que es tan importante, o sea, digamos, esas comprensiones y que las digan ustedes y no yo,
que es muy bonito porque cada vez que nos vamos encontrando y nos vamos dando cuenta como maricas que ustedes tienen un valor súper importante con lo que están haciendo con esto, ¿sí? Esto y lo que hace cada uno detrás. Tan lindo. Un abrazo. Abrazo virtual, Un ¿vale? abrazo grupal. Dios mío. Me encanta. Es muy importante, realmente, y ahí es cuando uno lo entiende y uno dice, claro, parce, entonces, qué putas. Y eso también te cambia muchos modos de ver, incluso en el proceso personal, ¿no? Lo que les decía, eso, como uno tiene que estar en un proceso de construcción, uno se cuestiona todo el tiempo las maricadas, porque pues si pasa, si se van es porque uno hizo algo mal, tal. Y como líder uno siempre se va a achacar muchas cosas, ¿no? La gente que como que hay una visión generalizada que habla, por ejemplo, de los directores y es que dicen como que todo lo bueno que pasa en el espectáculo es gracias al director y todo lo malo es culpa de los actores. Y eso es lo que uno dice, no, ñe, ne. O sea, realmente todo lo malo que pasa es culpa del director y todo lo bueno es gracias a los actores. Es, digamos, como una visión desde la actuación, que no necesariamente es una visión cerrada, pero que es una visión que existe porque el director es quien tiene la visión del espectáculo. Claro. Entonces es quien puede gestionar el riesgo. Sí. Pues de hecho, eso me recuerda mucho una frase que vi en un TikTok que decía como un mal director puede dañar un buen guión, pero un buen director no puede salvar un mal guión. Ah, bueno. ¿Sí lo dije bien? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. ¿O no? Dios mío, ¿qué hice? Pero bueno, ustedes entienden. Sí, digamos que hago esa analogía de la dirección justo porque también uno dice, hay tantas cosas que hay que hacer, que estoy haciendo también un taller de dirección escénica, porque uno dice, no, ya me metí en esta marica, hay que hacerlo bien. Sí. Entonces, busque herramientas y hágale y transforme y mire y reevalúese y ta. Y en eso, digamos, de lo que hablábamos hace un momento de generar ese tejido. Justo ayer, una chica que también está trabajando como en colectivo, pero ellos hacen un proceso mucho más político, hablábamos de eso, de cuando uno genera tejido, literalmente, o sea, yo le hacía la analogía con el tejido literal, era como que la cabeza de la aguja siempre está mirando hacia adentro del tejido. Entonces, la cabeza de la aguja sale para coger el hilo, pero siempre Eso tiene es. que volver adentro para volver a salir. La analogía del tejer. Ajá, qué Ahí lindo. está. Y eso es, digamos que en eso, en la generación de redes, en la generación de construcción de sí mismo, tal, uno siempre tiene que estar mirando para adentro, evaluándose, para luego ir y hacer cosas afuera, y para luego ver cómo va a labrar eso, cómo va a labrar y cómo va a trabajar con esas redes de apoyo. Y eso cambia la industria. Eso hace que empiecen a haber unos nuevos movimientos que sean diferentes. Incluso nosotros decimos nuevos, pero yo me conocí una red de personas teatreras ya que dicen, yo llevo 20 años en esto. Y entonces, claro, uno se da cuenta como, venga, estos hacen así, trabajan así. Y uno dice, listo, tal vez hay dinámicas que no quiero repetir como ellos, pero hay muchas cosas que tenemos que aprender. Entonces ahí viene el tema de los diálogos intergeneracionales. Y claro, el tema de uno aprender a ser noble y de darse la labor, porque acá uno dice como, somos jóvenes, somos fuertes, vamos a darle, vamos a cambiar, vamos a tal. Pero entonces hay que darse el espacio y ver qué han hecho bien, qué han hecho mal, y vamos a hablar y vamos a ver qué podemos tejer también en ese proceso, ¿sí? Con ellos también, con los cuchos, con los niños, con todos. para ver qué tejido armamos, ¿no? Y cómo transformamos esta industria que tiene muchas cosas. Hablemos de tejidos y de futuro. De mucho futuro, ya como para ir como concluyendo un poco toda esta charla tan hermosa que hemos tenido, que de hecho creo que hay mucho más por hablar, Sí. pero
Podemos saber una segunda invitación para acá, una segunda temporada de Anakia Media. ¿Qué? Cuéntanos. Hablemos de futuro entonces y de tejidos. ¿A qué aspira? ¿A qué aspira? ¿Espira? ¿A qué ¿A qué aspira Laura a futuro? futuro? A largo plazo. Laura, a largo plazo. Bueno, a largo plazo, a largo. Hay muchas cosas que dentro de casa, por ejemplo, nuestro eslogan en Casa Teatro, y bueno, ya tiene dos. Comenzó con arte, cultura y conocimiento, pues porque es precisamente el lugar desde donde nos movemos, que nos movemos ahora como el arte y la cultura como este proceso, y el conocimiento como ese legado que también nos dejan las señoritas, ¿no? Entonces, claramente no es un colegio, pero entendemos que sí podemos generar esos lazos de conocimiento y hemos entendido a través de Casa Teatro Aguilar que podemos acercarnos al conocimiento a través del arte y que cuando el conocimiento está atravesado por la emoción, se instaura muchísimo más fácil en el ser humano. Entonces, por ejemplo, hace un momento ustedes decían como, y siempre pasa con los artistas, no, matemáticas, pero yo te juro, Santiago, que si a ti te ponen, no sé, a escuchar una música, una pista, y tú sientes que no está, o sea, tu oído va a ser súper exacto y tu métrica va a ser súper exacta y eso ya está instaurado en el subconsciente. Sí, es cierto. Y a través de eso, si vamos a un proceso en donde tú materialices eso hacia las matemáticas, entonces vas a encontrar que sí tienes un sentido matemático desarrollado. Pues. Y ¿Qué? ese... ¿Él? ¿Ahora qué? Y eso pasa, y digamos que lo que a mí me encanta de Vázquez, lo que me enloquece, es que una de las cosas que me llevan al seso y que es hacia donde voy, es a seguir ese camino de la investigación y a instaurar precisamente esos puntos de la sensibilidad como un medio para atravesar el conocimiento, ¿cierto? Para acercarnos al conocimiento y no como para decir, bueno, nos limitamos porque no, la matemática, la biología, que eso no entendí ni mierda, pero tal vez es porque no nos lo dieron, estábamos muy aburridos, nos dormimos en las clases, ¿sí? Pero si uno lo atraviesa a través de una experiencia estética, la relación va a ser otra. Entonces, lo que les comentaba un poco antes de empezar, que con Casa Teatro Aguilar tuvimos la oportunidad de acercarnos a otros campos del conocimiento, que inclusive terminamos hablando con biólogos que están haciendo desarrollo de tejidos, o sea, cosas que uno dice son realmente locas, que uno dice, esto es ciencia ficción, pero lo están desarrollando hoy en día y está pasando en un laboratorio en México y nadie sabe. Pero nadie sabe porque son textos tan académicos que, pucha, ¿quién se va a sentar a leer eso? Entonces nosotros hicimos un proceso como de divulgación de conocimiento. El podcast Charla sigue vivo, ya no dentro de Casa Teatro Aguilar, para las personas que lo quieran seguir, se llama Charlemos y Tin, pero me deja a mí un propósito muy bonito y es que yo quiero como desde el arte poderle dejar algo, digamos, a mí me interesa llegar a desarrollar algo o a través de la biología o de la neurociencia relacionado al teatro. Y si ya existe, díganme, yo voy hasta allá y lo estudio. Allá llego. A donde sea, a cualquier parte del mundo. Y si no existe, pues nos lo inventamos. O sea, hay que hacer la tarea y si la tarea es, si digamos, quiero crear mucho, quiero hacer visible lo grande que tenemos en términos de conocimiento en Latinoamérica a través incluso de nuestra cosmovisión. Vi yo el episodio pasado y la chica hablaba súper de la piel, del territorio a través del barro. Yo decía, marica, qué lindo. Es muy hermoso lo que está diciendo. Y esto es muy importante y es muy importante que se haga a través de experiencias estéticas. Y es muy importante que se empiece también a acercar a la cotidianidad y que nosotros también nos acerquemos a las cotidianidades de
para las personas que esto es una cotidianidad, que su entendimiento con el territorio es y su cosmogonía, porque nosotros estamos instaurados dentro de un sistema occidental y nos educaron así, pero a pesar de que nos educaran así, nuestro sistema de valores y nuestro sistema ancestral y nuestra familia y nuestra cocina y nuestro tejido y nuestras farras y nuestro tal está impregnado de toda nuestra ancestralidad. ¿No es cierto? Y nuestro biche, todo, o sea, sí. Entonces es como nos damos cuenta también que estamos, o sea, que estamos en ese proceso o sea, que somos ese proceso de mestizaje, ¿sí? Y que no podemos seguirnos parando en el lugar de, ay, es que esto sí, esto no, sino que estamos ya, o sea, ya lo tenemos inmerso dentro de nuestra cultura. Y cómo eso converge y cómo eso nos da conocimiento y nos ha abordado conocimiento y lo tenemos ya inmerso y no nos hemos dado cuenta. Y bueno, todo esto es súper filosófico, pero entonces, sí, a eso quiero llegar a un futuro, es que si yo dentro de los procesos de investigación puedo dejarle algo al teatro y al mundo, pues quiero que se surja dentro de esa realización de la búsqueda armónica de la sensibilidad con el conocimiento. Y pues es eso. Súper, o sea, ojalá lo logres, ojalá, o sea, lo vas a lograr. De hecho, pues si necesitas algo que podamos ayudarte, De ahí cabeza. estamos Vamos. en contacto en lo que necesites, porque es lo que hablábamos, ayudarnos entre todos. Y bueno, ahora acortemos un poco ese plazo a corto y mediano plazo de qué está haciendo Laura, qué está pasando con Casa Teatro y qué se viene. ¿Qué es todo lo que se viene ahorita que estás haciendo? Mientras que te vas publicitando, vamos a ir mostrando todos los flyers para que vayan mirando. De una. Igualmente, No, si quieren. Ay, dime. perdóname, te interrumpo. Sí, Igualmente, si quieren ver más y quieren saber más, ahí les dejo. Todo en las redes de Casa Teatro Aguilar y Laura Bolaños. Ahora sí, prosigue con la publicidad. Desde Casa Teatro, la tarea ahorita más fuerte es hacer que perviva, ¿sí? O sea, generar una manera de que se puedan sistematizar ciertos procesos y que el proceso se vuelva automático para poderme permitir ir a investigar, para poderme ir por Latinoamérica. Pero para que también sea este centro, este espacio, este punto de encuentro que ha venido siendo y en el cual también queremos seguir convergiendo, todo re mal dicho, pero bueno, en donde se pueda seguir encontrando y podamos seguir nutriendo estos procesos de arte, cultura y conocimiento. Y justamente por eso, y en el entendimiento de la mujer y en el entendimiento del qué somos y quiénes somos, pues entendemos que mañana precisamente estamos conmemorando el Día de la No Violencia contra la Mujer. Es un día que muchas decimos no puede ser solo un día, tienen que ser todos los días, pero es importante que empecemos a generar esta relevancia a nivel social y que empiece a sonar y que suene duro. Y en ese entendimiento de tejer y de hacer redes, hicimos red. Y hicimos una red gigante. Entonces estamos convocados para mañana la velatón, que es yo le digo como las colectivas mayoras, porque es un proceso que viene citando unas colectivas que se llama Tu vida es tan valiosa como la mía, y ellas pues citan a muchas colectividades, nos conocimos en este proceso de este año de decir como bueno, nosotros tenemos el mismo interés de hablar de la no violencia contra la mujer, y nos citan y bueno, vamos a hacer la marcha, la velatón y demás, mañana citadas por las colectivas mayores. Y el viernes nosotros tenemos una obra con una compañera que ella es actriz también de la SAP, egresada de la SAP, que se llama La Más Fuerte, donde sale un proyecto muy bonito que se llama Somos Fuertes. Este proyecto tiene mucho que ver con ese proceso de hablar de los patrones patriarcales y de cómo precisamente la obra es una obra escrita en el siglo XVII. Y muchas de las cosas, cuando hablamos de literatura universal, es porque muchas cosas siguen vigentes y se replican dentro de los patrones de comportamiento de los seres humanos. Y es una historia de dos mujeres que se ven envueltas en un drama pasional
y que se dan cuenta que las dos están siguiendo el personaje que quiere el hombre básicamente, pero se dan cuenta de una forma muy dura porque se tienen que interpelar. Sobre todo hay una que interpela a la otra porque hay un personaje que habla y otro silente. Y este pues es nuestra obra que se llama La más fuerte de August Strindberg y la estamos moviendo con el ánimo también de llevarla a muchos lugares para que hablemos sobre cómo de construir estos patrones y sembremos, digamos, también ese dolor tan grande, o sea, como sembremos la discusión en torno a este dolor tan grande que vivimos todas las mujeres y que es una identidad. Cuando hablamos de que mucha de nuestra identidad de mujer se ve determinada por el gusto, el sí o el no de un hombre. Entonces eso es algo que nos tocó planteárnoslo a nosotras en el proceso de montaje, que fue duro, pero fue un proceso de mucha sororidad y que nos llevó a tener esta obra que está hecha para presentarla en todo lado. O sea, realmente nosotros la hicimos de la manera más flexible porque queremos llevarlo a muchos lugares. Y la vamos a tener el 26, el viernes, en Chía, en el Teatro Fahrenheit, a las 7:30. Entonces, las personas que estén cerca de Chía o que estén en Chía, allá nos vemos. La boleta es de 12.000 pesos y súper invitados para que hablemos. O sea, primero para que la vean, la sientan, porque es súper adrenalina pura y dura. Y luego para que charlemos un ratico en torno a la obra. Y el 27, qué pena que me alargue el resto, va a ser un día, una locura, porque con el propósito de visibilizar todo el tema de la no violencia contra la mujer, nos unimos aproximadamente 16 colectivos que vienen siendo más o menos 25 mujeres o más, que estamos hablando precisamente de este tema, que estamos preocupadas por este tema y que queremos hacer una visibilidad grandísima. Entonces tenemos de 9 de la mañana a 9 de la noche una feria cultural que se llama Latidos Sororos, en donde está enriquecida por todas y cada una de estas mujeres increíbles, porque aparte todas son, o sea, publicamos hoy un reel de estas chicas y uno dice que tan inspiradoras, qué personas tan lindas. Todas, entonces vamos a tener un círculo de mujeres de Letreando el Alma, vamos a tener un sorteo de una psicóloga que va a sortear una orientación vocacional también. Va a haber una charla, taller sobre identificación de violencia, cómo podemos identificar la violencia. Va a haber un taller de creación de personajes a través de la voz. Va a haber un corto sobre la violencia contra la mujer que se llama Mujer. Va a haber acústica, interpretación de música en acústico de temas precisamente que hablan sobre o sea, que hay todos escogidos en relación al día, al tema. También vamos a presentarla más fuerte también en el marco de la feria. Como nosotras somos dos, nos rotamos los personajes. Entonces, el viernes las personas que quieran ir el viernes a ver, van a ver a una actriz siendo la que habla y otra la que que está en silencio. Y el sábado vamos a estar Al al revés. revés. En eso también. Y también entonces cantautoras, pues ahí precisamente hay una banda que hace sus letras y es con la que cerramos. Entonces, y literatura y poesía, Génesis de Diosas también, que están ahí, poesías también desde la feminidad. Pero esto que es desde la feminidad y desde las mujeres es para todo público, o sea, no es para que vayan solo mujeres y que las mujeres hagan su aquelarre para allá, no, es para que también todos hombres vengan, comunidad no binaria, que se entienda bajo los dos roles de género, o sea, es para todo el mundo y lo queremos hacer para acercarnos y para entendernos desde la feminidad y desde el rol de la mujer, porque pues ahorita pasa mucho también, es como, pero no debería ser solo de la mujer, ¿y por qué solo de la mujer? Lo que pasa es que la violencia contra la mujer es algo que está instaurado en nuestro subconsciente desde la idea del pecado original. Desde que se creó ese tema de la culpa, siempre va a ser, y no he conocido una mujer
que no haya sentido culpa en su vida por ser mujer. Algo característico. Que Qué denso. le miró para allá y entonces a él le pareció que fue muy coqueta, que se puso una blusa y que no, o que fue orgullosa, o sea, por cualquier cosa. Y también, créanme que esto es muy horrible decirlo, pero es verdad, no conozco una mujer que no haya tenido acoso sexual en la calle. Muy Sí, fuerte. Entonces es que muy esto es denso. una realidad y tenemos que transformarlo y por eso hay que hacerlo ya también. Claro, se tiene que hablar y tiene que ser discutido para que Ujú. haya, para Siempre que realmente hay que pueda hacerlo, un cambio. ya es realidad, pero hacerlo más notable de lo que ya es. Ujú. Sí, y digamos que parte de nuestro propósito de la unión y demás es como también eliminar muchas de las frases que han salido ahora, como no, es que mucho machismo es también por las mujeres. No, o sea, digamos, el machismo y Sí. la violencia que se instaura hacia la mujer está implantado desde un sistema patriarcal. De hecho, eso mismo también hablábamos un poco en el capítulo En anterior el capítulo anterior. sobre la idea del machismo y la idea del feminismo. Y digamos de estas, ¿cómo decirlo? De estas construcciones patriarcales de la que todos estamos acostumbrados y la que hemos Sí, vivido. de que pues viene de años pasados, donde De es años una, luz. exacto, es una costumbre muy de acá y que hasta ahora se está empezando a construir todo eso y somos como esa generación que está dando ese golpe y ese cambio y pues claro, es una vaina que dicen como no, el demonio. Ah. Sí, no, es que siempre igual hay que darnos cuenta cómo surgen los discursos también Ujú. para seguir sosteniendo los patrones de poder, ¿sí? Entonces, bueno, no es que nos pongamos en una diferenciación para que generemos la distancia, no. Lo que pasa es que si entendemos el por qué surge el feminismo surge como una respuesta al machismo, ¿sí? Que está instaurado mucho antes y está enmarcado, o sea, es lo que enmarca todo nuestro sistema de poder, toda nuestra forma, modus vivendus, está Eso suena enmarcado buenísimo, marica. Me encanta. El modo viviendo. todo, está enmarcado frente a la decisión y es de el hombre blanco con poder. Sí, ¿Mm? es cierto. Hombre blanco rico, digamos que ese es el arquetipo del poder del sistema patriarcal. Entonces ahí es donde decimos como, bueno, eso está instaurado con mucha fuerza, con muchísima fuerza. Y está tan instaurado con tanta fuerza que o sea, que la forma de seguir sosteniendo el poder es volquetear los mismos procesos que empieza a hacer el feminismo relacionado a generar la diferenciación. Entonces, ahora ya no solamente la culpa de las mujeres por ser mujeres y porque se comían, porque entonces Eva se comió la manzana y entonces ya que merecíamos el pecado y que por eso somos culpables y demás. Ya no solamente eso, sino aparte es culpa de la mujer por ser mujer y entonces ahora las opresoras también son las mujeres. Y no, o sea, si así hayan mujeres Qué que video, son parce, en serio. Sí. opresoras y así haya mujeres que tengan ideas misógenas en su cabeza, también son víctimas del mismo sistema patriarcal. Claro. O sea, y no me gusta usar la palabra víctima. Y de hecho no es una cosa que nosotras queramos como decir, es que somos las víctimas. ¿Por qué no? De hecho, la juntanza que nosotras estamos haciendo surge precisamente para decir, juntas somos más fuertes. ¿Sí? Porque no queremos asumir el rol de debilidad. Reconocemos nuestra fragilidad como seres humanos. Que tanto como nosotras como seres humanos reconocemos nuestra fragilidad, el hombre también puede reconocer su fragilidad y qué chimba que lo hagamos juntos. Pero no vamos a reconocer ser el sexo débil jamás. Y por eso
hacernos y sumarnos y generar la juntanza femenina nos hace más fuertes porque ninguna de nosotras pretende ser opresora de la otra. Está súper bonito eso, digamos, también, pues es algo fuerte, completamente fuerte. Siento que es una Total. forma ideal de tomar el tema, porque no es un tema fácil, no es un tema No, fácil. para pero nada es- fácil. pero O está sea, buenísimo. es complejo, pero bueno, ya ahí pueden ver todo lo que va a ser Laura y Casa Teatro. En este fin de semana prácticamente. Prácticamente vayan a las redes, estén pendientes que allá está todo. Ahí pues estuvimos mostrando varias veces los flyers, pero pues si se les pasó Más alguno, info, pum. en las redes, ahí están todas las redes. Y bueno, ya esta es una pregunta que hacemos para ya cerrar toda la conversación que se la hacemos a todos los invitados y es ¿por qué eres una joven en movimiento? ¿Cómo no serlo? Ok. Es muy difícil quedarse quieto o ser indiferente o sea, digamos, esos son en los procesos que uno hace de construcción y de conciencia. Una vez tú abres los ojos a algo que te duela mucho, vas a ser incapaz de volverlos a cerrar. Te vas a ser incapaz de volverte indiferente ante eso, ¿sí? Así uno quiera ser indiferente, entonces tal vez uno dice como no, yo no me quiero meter ese pajazo mental, voy a hacer otra cosa, lo quiero ignorar, pero ya está tan inmerso en tu cabeza que tienes que hacer un esfuerzo para ignorarlo, Claro. o sea, que es una tarea además. Entonces, en vez de ignorarlo, no valdría la pena efectuar, o sea, generar esa energía, usar esa energía en hacer algo para que cambien las vainas. No sabemos si lo vamos a lograr, pues bueno, pero yo creo que sí, tengo mucha fe. Pero es que conociendo, de verdad, o sea, conociendo personas como ustedes que están en movimiento y conociendo personas que, miran, con el proyecto de Jóvenes en Movimiento, yo no alcancé a pasar convocatoria porque no me dieron las fuerzas, porque estoy trabajando, porque 1500 cosas, estaba haciendo el diplomado y 1500 otras cosas y equipo de trabajo y entonces, no, bueno, pasaron 1500 cosas, ¿no? Entonces, no se logró y uno queda como con el sinsabor de, ay, no lo logré. Pero llegaron 4 proyectos a tocar las puertas de Casa Teatro Aguilar, siendo personas de Jóvenes en Movimiento. Y en ese sentido, uno dice como, es que si no estuviéramos en el mismo radar, no nos hubiéramos encontrado. Qué Entonces, bonito. sí. Qué hermoso. Entonces, claramente, y yo lo que tengo para decirles es las puertas de Casa Teatro están abiertas y en lo que esté de mí también para colaborarles en sus procesos y que crezca todo lo que ustedes vayan a desarrollar, vamos a hacerle con todo porque pues para eso estamos. Y seguimos en movimiento. Yo tengo un hashtag que siempre pongo, sobre todo en mi perfil personal, que es no pare, sigue, sigue. Y bueno, no Me pare, encanta. sigue, Sí. sigue. Me encanta. O sea, realmente sí. Se puede decir que la conclusión, digamos, para hacer movimiento es tejer, crecer en comunidad joder, madre, Y darle. apoyarse, darle, sí, sin miedo. Sin miedo. Ayudarse entre todos. Y Lau, creer. en serio, muchísimas gracias por este espacio que nos permitiste, por abrir las puertas, no solo como del teatro y de tu conocimiento, sino también de Casa Teatro Aguilar. Significa mucho para nosotros y también sé que significa mucho para nuestro chat, nuestros teleparceros, A nuestro público para nuestro amado. público. Muchísimas gracias por. Oigan, ¿y por qué? aceptar. No fuimos a ver la casa. La Ah, casa. Segunda temporada de Nacomedia inicia con Sería buenísimo. Ay, Como un sería tipo re de. bueno. Como un tipo de ¿qué? ¿Cómo se dice? De Welcome to my crib. ¿Qué es eso? Háblame en español. Mira, ahí se ve, no sé, No sé. la no sé. sala, La sala. una pared. Una Ahí, puerta. más o menos. Ahí sí ven algo. No. Es que es un fondo. es toca una de caja día. negra. Sí, yo creo. Es la caja negra. Ah, ¿Y ok. ya? Ok. Ahí está. En serio, Sí. muchísimas gracias por permitirnos abrir, pues, abrirte y poder conversar y No, poder serio. entender más del trabajo y desde cómo el crear unas arepas puede terminar Puede en llegar proyectos. en algo tan grandes. grande como lo que es Casa Teatro Aguilar. O sea, en serio, No, muchas no. gracias. Pues sin ti esto no hubiera podido
ser posible. darse. Darse. Entonces, en serio, Recuerden muchas gracias. Recuerden seguir a nuestra invitada en todas sus redes. Estar pendientes de todo lo que se viene, todo lo que ya nos contó y lo que probablemente todo eso es un fin de semana. Entonces piensen en todo lo que va a venir más. Sí, o sea, hay mucho con Laura, así que síganla, estén pendientes. Si les gusta todo lo que pues, se habló, ya saben, allá en sus redes. Lleguen. Lleguen. Ay, gracias. No, chicos, mil gracias a ustedes, a las personas que nos acompañaron en esta noche. De verdad que es un placer generar estos espacios y de una, el que tenga un sueño hay que darle con todo porque esto se crea así. O sea, hay que apostar y apuesten por ustedes y de verdad, créansela. Es que a uno le cuesta llegar a creérsela y en ese proceso de llegar a creérsela pierde también uno mucho tiempo y muchas oportunidades de crear ese piso del que estábamos hablando Es cierto. al principio. Es cierto. En serio, sí. Recuerden, gente linda, gente hermosa, creer en ustedes, crecer en comunidad Y hacer las cosas, no hacer las dejarlo cosas. en un pensamiento o en algo banal, sino háganlo, Sí, arriésguense. háganlo, arriésguense. Tomen Hagan los sus riesgos que de algo sale, siempre puede salir algo. talentos. Muchísimas gracias, Lau. Nos despedimos. Chaito, y ya saben dónde seguir. Chao. Gracias. Bueno, mi gente, este fue el 5º capítulo de Anakia Anakia Media. Media. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido mucho como nosotros. Fue una charla muy enriquecedora, diría yo. Sí, demasiado. Pues Eh, digamos un tema que muchos estamos conectados desde un principio, de una forma mucho más como en la parte de atrás, como desde lejos, casi ajenamente se está bien dicho. no Bueno, pero sé. de una forma más ajena, pero entenderlo, estar ahí es algo completamente diferente, desde la gestión de eventos, desde el entender cómo funciona algo y también desde Desde el ser. desde el ser, exactamente, desde el ser. Entonces, nada, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que este capítulo va a estar disponible el día viernes en horas de la mañana en el canal de YouTube y que también pueden encontrar los otros Como capítulos. todos nuestros otros capítulos, que sí, pues si se los perdieron, todos están en YouTube. El último fue hablando con Evelyn Medioevo, hablando un poco sobre esto también, o sea, También. estas dos conversaciones se conectan mucho. Entonces, si quieren saber más del arte desde una visión más Del arte visual y plástica. virtual, exactamente, allá pueden llegar. Entonces, lleguen. Tenemos también charlas con un bailarín profesional, charlas con una productora de techno y DJ. Tenemos también una charla con El Enemigo, un Creador de y contenido. curador de música emergente colombiana y latinoamericana. Así que hay de todo, pásense por el canal. Y pues nada, en serio, muchas gracias por estar aquí. Gracias al Ministerio de Cultura, a Jóvenes en Movimiento, a los monstruos del cine, porque pues sin ellos esto no sería posible. Y pues nada, todo esto es por ustedes, para ustedes y por el arte sobre todo. Así que muchas gracias. Y recuerden, nos vemos dentro de 8 días con un nuevo invitado muy especial. Nos vemos por allá. Espero que les hayan gustado. Mi nombre es Anakia. El mío es Diego, bueno, Estrada. Y nos vemos. Muchas gracias, gente. Chaito. Chao. Chao.